Muy buenos días, tardes o noches a la persona que esté viendo este video. Soy el detective Tom Marlowe y hoy hablaré sobre un tema de desarrollo de videojuegos muy interesante. Vamos a indagar sobre los Game Design Document o documento de diseño de juego en español, también abreviado GDD. Este es un tema realmente interesante, porque si bien se llega a hablar sobre esto, no es lo primero que te topas cuando ingresas al mundo de desarrollo de videojuegos, y mucho menos es algo que se hable entre las personas en el día a día. Por ende, si estás aquí, o es porque YouTube te recomendó este video y te pareció curioso, o ya estás ligeramente metido en este mundillo y quieres investigar más sobre esto. Sea cual sea el caso, voy a tratar de ayudarte, dándote una idea general, pero con cierto detalle de este tema. Así que, ¡vamos allá! Para ponernos en contexto, debemos saber qué es un documento de diseño de juego. Pues bien, un Game Design Document es un documento, valga la redundancia, donde se deja escrito el cómo será un videojuego. En otras palabras más simples, es el videojuego en papel. Es donde está explicado cada apartado del videojuego. Cabe mencionar que este es confidencial. Por eso cuesta tanto encontrar un Game Design Document en internet. Esto se debe a que hay contratos de por medio y temas legales que no voy a profundizar. Pero bueno, continuando, entre los puntos que puedes encontrar en este documento están las mecánicas, estilo de arte, cómo va a ser la música y cada mínimo apartado que va a contener el videojuego en cuestión. Aparte de explicar cada apartado del videojuego, se complementa con imágenes, diagramas, gráficos y todo lo que sea necesario para sus respectivas explicaciones. Este documento está hecho por lo regular por el equipo de desarrollo del videojuego, donde se juntan a cooperar para su realización el diseñador, el programador, el artista y en otros casos otros especialistas de diferentes ramas. No obstante, hay ocasiones donde tan solo el diseñador de juego hace este documento. Esto depende en cada caso. Naturalmente el GDD se crea en la fase de preproducción de un videojuego, sin embargo últimamente hay desarrolladores que piensan que hacer todo el videojuego en papel definido desde un principio puede ser muy limitante y restrictivo, ya que no dejan la posibilidad de hacer cambios posteriormente, incluso si estos son mínimos. Por esto se cree que los GDD, incluso a fechas de ahora, están completamente obsoletos. Posiblemente este formato lo esté, mucho más si se trata de proyectos grandes, por lo tanto se suele recurrir a documentos más dinámicos y flexibles. No obstante, esto sigue siendo de cierta forma un Game Design Document, más actualizado a estándares modernos. Pero sigue siendo eso, el documento de diseño de juego. Ahora bien, este documento sirve como guía para todo el equipo de desarrollo de un videojuego, para saber cómo va a ser el juego y qué cosas se deben agregar a este último para no cometer errores y no inventarse cosas. También otro uso que puede tener es para presentar el proyecto a otras personas que pueden estar interesadas en financiarlo o publicarlo. Dependiendo del contexto, a veces se presenta también junto con un prototipo. En caso que tú estés viendo esto y quieras hacer un videojuego, sería muy importante que tuvieras en cuenta el hacer este documento. Ahora bien, esto igual depende de tu caso. Por ejemplo, si es tu primer videojuego y no tienes nada de experiencia en el mundo de diseño de juegos y ni siquiera sabes por dónde comenzar, lo mejor sería que simplemente abras el motor de videojuego que te guste más y te pongas a experimentar allí. O también, en el caso que estés haciendo un videojuego demasiado simple, podrías ahorrártelo. Pero en lo personal yo recomendaría hacerlo de igual forma. Ya cuando hagas algo más serio sería muy recomendable que lo hicieras. Y para las personas que estén haciendo un juego medianamente complejo o que tengan un equipo de desarrollo a su disposición, es casi indispensable tener algún tipo de documentación guía. Pero bien, explicado esto, ¿qué formato tienen? Para empezar, los GDD no tienen un formato establecido y estandarizado por la industria. Si bien cada juego medianamente complejo tiene su respectivo documento, no hay una pauta de cómo se debe realizar. A continuación daré algunas opciones e ideas de qué formato se puede usar, aunque claro, de antemano, que hay muchas más formas de hacerlo. La primera es la más clásica de todas, y es la que tratamos un poco al inicio de este video, y es hacer un documento largo y extenso explicando cada ínfimo detalle del videojuego. Al final estos documentos terminan siendo sobre 200 páginas o incluso más, por ende se recomienda para la comunidad del equipo hacer un índice. Sí, este documento puede servir muy bien en varios casos, pero también puede ser controversiales para ciertos desarrolladores, por ser justamente muy estrictos y poco permisivos para los cambios, además de hacerse sí o sí en la preproducción para luego no ser modificado más. Por ende, también existe otro tipo de formato, el cual consiste en que en la preproducción simplemente te limitas a explicar con el mayor detalle posible lo que sería el núcleo de tu videojuego.
Un ejemplo para que se entienda es Super Mario Bros. De la NES. Su núcleo y mecánica principal está basada en el salto, por ende se podría iniciar con un documento que hable a profundidad de cómo funciona el salto de Mario y qué características y cosas se pueden hacer con este. Pero otros apartados como el que tiene que ir a rescatar una princesa o el mundo donde transcurre el juego se pueden agregar posteriormente, siempre y cuando el núcleo del juego esté claro. Este documento igual se puede alargar mucho, pero son mucho más dinámicos y flexibles, ya que la profundidad se va agregando durante el desarrollo. Generalmente también llegan a la parte de producción, pero aquí ya los cambios que se pueden realizar son más sutiles. Además, no deben tocar el núcleo del juego para que no ocurra ningún desequilibrio o requieran rehacer casi todo el videojuego por completo. Ahora bien, el formato que personalmente yo utilizo y que he visto a otros desarrolladores indie usarlo es el formato en línea. ¿Qué quiero decir con esto? Es usar cualquier aplicación que te permita conectarte con otros miembros del equipo para crear y modificar cada apartado del documento en tiempo real. Generalmente este tipo de documentación es bastante dinámica, como el punto anterior, pero también toma características del estilo clásico de los Game Design Document y los ordena de tal manera que quede mucho más digerible. Generalmente se divide cada apartado en una carpeta diferente, o se usa un documento único como la forma clásica, pero redactándolo y complementándolo con elementos mucho más autoexplicativos a la vista, ya que al poder ser modificados da esa libertad, pero ya depende de cada equipo. Existen muchas más formas de hacer esto. Seguramente incluso hay alguien que tiene el videojuego explicado en una pizarra o no sé, con un montón de libros. La cosa es que tú lo realices de la forma más cómoda dependiendo de tu caso en concreto. Esta es la magia de los GDD, aunque claro, recomiendo tener cierto orden. Y sobre todo, aunque el formato sea dinámico, no es muy aconsejable cambiar cosas en un estado muy avanzado del proyecto, porque igual puede traer muchos problemas, así que mucha atención con eso. Pero bien, prosiguiendo, como expliqué, puedes usar cualquier formato siempre y cuando haya un orden. No obstante, hay elementos que se deben agregar sí o sí y otros que se pueden ahorrar, pero esto ya depende meramente de tu videojuego. Entre los elementos que vas a tener que desarrollar en tu documento son una introducción, la cual contiene generalmente el título de tu videojuego, el concepto principal del mismo, o sea, breve sinopsis de qué trata, sus características principales, a qué género pertenece, el nicho barra público objetivo que vas a apuntar, que por cierto, si en algún momento quieres que profundice en este tema, me lo pueden dejar en los comentarios, pero siguiendo, también aquí va el estilo visual, si estás usando una licencia, entre más apartados introductorios, que si me lo pongo a mencionar todos no vamos a terminar nunca. Les aclaro que alguno de estas partes no es necesario colocarla dependiendo del videojuego, como puede ser el de la licencia, ya que si el juego es original sería ilógico explicar que está basado en algo con licencia. Debo aclarar que como el GDD no tiene formato específico, elementos como puede ser el trasfondo con cerrar y la plataforma se pueden compactar también en la introducción. Pero bien, ahora vamos a lo más importante para finalizar, que sería la estructura del GDD. También hay ciertos puntos que dependiendo del videojuego se van a tener que profundizar más o menos, o incluso nada, pero por lo general un videojuego relativamente complejo contiene el apartado de la historia, de los personajes, sus mecánicas, el guión, que generalmente este último se hace aparte del GDD, pero se explica obviamente en el documento donde se puede obtener este guión, la música que va a sonar en cada nivel, los niveles, la interfaz de usuario, el progreso del videojuego y más cosas. Por ejemplo, el apartado del personaje puede tener subpuntos donde se expliquen quién es el protagonista, cuáles son sus compañeros, los NPC, el antagonista, entre más cosas, y así con todos los demás apartados. Pero ya con esta pincelada pueden notar lo realmente complejo que es escribir este documento, incluso con formatos dinámicos. Pero es algo necesario si quieres tener más orden y cuidado. Igual estas cosas, para no hacerlas tan densas con puro texto escrito, se ven complementadas con imágenes, conservar ideas, bosquejos, diagramas, que son muy útiles para hacer puzzles o jefes. Si quieren también puedo hacer un video de eso, nomás coméntenlo. Gráficos para ciertas cosas, logos, muestra de música si el formato es digital, enlaces, referencias y demás tipo de contenido que facilite la explicación de cada apartado. Recuerden, al final el GDD es todo tu videojuego en papel, no obstante también es una guía para saber qué deben realizar. Por esto procura tratar de ser bastante ilustrativo al realizarlo o de cualquier otra forma que le quede más claro a ti y a tu equipo. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Este video igual es una explicación muy general de lo que es un documento de diseño de juego. Por eso, si gustan profundizar mucho más en este tema, dejaré enlaces en la descripción de donde yo obtuve la información. Ahí se explica todo en más detalle. Eso sí, la gran mayoría está en inglés, pero nada que un buen traductor y conocimiento básico en inglés no te permitan entender. Como sea, ahora sí, me despido. Esto ha sido todo. Yo soy Tom Marlowe y nos vemos hasta el próximo video. Cualquier comentario, sugerencia o idea los estaré leyendo. Se me cuidan y hasta la próxima.